prácticamente termine este año y que y creo que puedo decir confiadamente en el Señor que el Señor ha sido muy, pero muy requete bueno con cada uno de nosotros. Dios ha hecho Amén. tantas maravillas en nosotros que uno se tiene que quedar boca abierta porque a pesar de tantas situaciones que el mundo entero está enfrentando con lo de la pandemia y con otras cosas más que a veces no nos damos cuenta, a pesar de todo, Dios nos ha tratado de lujo, nos ha tratado Sí, maravillosamente, nos está dando de todo y más, inclusive hasta lo que no merecemos, porque Dios ha sido tan espléndido con nosotros que, que solamente podemos darle gracias a Dios porque ha sido un año que ha tenido muchas situaciones especiales, pero sobre todo ha habido la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y cuando alguno de nosotros faltamos, no está faltando a la congregación, sino está faltando a la reunión del Señor, indistintamente quien sea, porque no estoy señalando ni nada de eso, porque aquí el importante es Dios. Nuestra importancia es venir a honrar a nuestro Yeshua HaMashiach, porque Él nos da tanto que inclusive a veces somos tan malagradecidos que muchas veces ni siquiera podemos dedicar un ratito más de estas 2 horas. Y porque está bien que nos congreguemos, aunque sea en esta forma, pero en Dios, en espíritu y en verdad. No solamente por venir a una reunión que nos vean que estamos acá y que nos comprometamos a hacer un acto litúrgico y que en esa liturgia hablemos de su palabra, sino que Él realmente quiere corazones que estén dispuestos a honrar y glorificar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, y que lo que hagan sea para honrar y glorificar al único que merece toda honra y toda gloria, que es nuestro Señor, nuestro Yeshua HaMashiach. Eh, Hay que darle gracias a Dios por la vida de Walter, por la vida de Don Gary, de Doña Esperanza, de la pastora, de Catherine, de Sandro, que no lo he visto que se esté conectando desde la semana pasada, de, de Laura, e inclusive de otros hermanos que ya ahorita no están con nosotros por lo que haya sido, pero el remanente siempre es muy pequeño. Por eso se llama un remanente, no es una gran multitud. Son muy pocos los que van a estar en la presencia de Dios y solo son los que van a estar perseverando hasta el final, dice la palabra. Persevera y hasta el final, porque no sabemos cuándo es el final y no sé si será ahorita después de que termine de hablar o no sé si será mañana o no sé si, si no lo llegaré yo a ver porque estaré vivo o lo llegaré a ver porque ya es hora de verlo, no sé. Pero lo que sí sé es que Él vendrá por nosotros y por ese pequeño remanente, aquel pueblo fiel, el que ha querido estar en su presencia desde ahorita y para siempre. No, no va a ser simplemente porque hoy yo quise y mañana no quise y pasan 20 días y sí quise y así. No, es porque Él quiere que perseveremos y para perseverar es una disciplina, es una constancia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y los bendigo a cada uno de ustedes por haberse hoy dispuesto a estar hoy aquí, por querer oír la palabra de Dios, por querer seguir teniendo esa perseverancia, por querer estar en la presencia del Altísimo, por querer venir a honrar al que único que merece toda honra y toda gloria. Bueno, vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, es que nada, mi Señor y Dios eterno, mi amado Padre eterno, te quiero pedir perdón por todos los pecados que haya cometido hasta este día, hasta ese momento, hayan sido de pensamiento, de palabras, de obra o de misión. Y gracias Dios, por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros, porque solo tú sabes, mi Señor, perdonar cada uno de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, de lo que nosotros hayamos hecho, Padre Santo. Solamente tú sabes perdonarlos y tú solamente sabes justificarlos, mi Señor. Padre Santo, este día es el día que
tú has preparado para que hoy nosotros descansemos en el Espíritu en ti, mi Señor. Para que hoy nuestro espíritu esté contigo. Para que hoy no es que estemos descansando físicamente o alguna cosa, es que estemos descansando, nuestro espíritu está reposando hoy en ti, mi Señor. Porque hoy creemos que tú hiciste este día para que te honráramos y te glorificáramos. Porque tú hiciste este día, Padre Santo, para que viéramos lo que tú has hecho en este mundo. Y hoy es un momento para reflexionar, mi Señor, para ver las grandes maravillas, los grandes dones, los grandes prodigios, los grandes milagros que tú estás haciendo y seguirás haciendo. Y sé que estás haciendo esos prodigios, milagros, esas cosas hermosas para cada uno de los otros que estamos acá, mi Señor. Padre Dios eterno, bendigo a este ministerio que se llama Monte de Restauración para Cristo. Bendigo cada uno de sus miembros, bendigo a los que hoy están presentes y a los que no pueden estar presentes. Bendigo a aquellos que ya no quieren estar con nosotros y bendigo a los que quisieran estar nosotros, pero no pueden, Padre Santo. Bendigo, Padre Santo, a cada uno de los que hoy se han dispuesto a oír la palabra de Dios y no han venido a oír palabra de hombre. Bendigo a cada uno de los que hoy quieren conocerte más de ti, Padre Santo, que quieren conocer más la palabra, porque quieren saber que la Torah tiene que estar vigente hoy para siempre, mi Señor. Porque sabemos que sin ti nada es posible. Porque sabemos, Padre Santo, que tú eres el Señor de señores, el Dios de Dios y Rey de reyes, el que nos da la vida y que también es el que nos las va a quitar, Padre Santo. El que nos tiene hoy aquí, Padre Santo, felices y gozosos a pesar de las cosas. El que se ha preocupado el que se ha ocupado de cada una de nuestras cosas, el que ha tenido control de nuestras vidas, de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Padre Santo, el que se ha glorificado, Padre Santo, en cada una de las cosas que nosotros hemos hecho, Padre Santo. A ti, Padre, sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Y gracias, Dios, por nuestras familias, por nuestros hogares, por cada uno de los seres queridos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, por cada uno de los que hoy quieren oír su palabra, por cada uno de los que hoy han venido aquí con un corazón contrito y humillado, creyéndote a ti, Padre Santo, y creyéndote que tú vas a hacer la obra, y esa obra que tú iniciaste, tú la perfeccionas y hasta el final. A ti, Padre Santo, a ti te honramos y te glorificamos. A ti, Padre Santo, te damos todo honor y toda gloria. A ti, Padre Santo, seas por los siglos de los siglos, Padre Santo. Y a ti te reconocemos como nuestro único Señor y nuestro único libertador y el único redentor de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén. Hoy quiero leerles el Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111. Los tres palitos, los tres unos. Salmo 101. Juan. 1, 111. Ay, aquí. Ok. Y digamos todos, Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. 111. El Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón. Y la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención enviado a su pueblo, para siempre ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Gloria a Dios y gloria al Padre. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios cuida de su pueblo.
Si somos su pueblo, Él está teniendo cuidado de nosotros. Por eso, hoy como ramas injertadas a ese árbol de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo, a ese árbol que va a ser plantado en Jerusalén, que está plantado en Jerusalén, nosotros somos ese remanente, Padre Santo, y estamos confiados de que tú tienes cuidado de nosotros. Tengamos fe, tengamos esa esperanza, pero sobre todo tengamos esa paz que solamente Dios nos da para saber de que si nosotros estamos en Él, ¿quién contra nosotros? Que si nosotros vivimos por Él, tendremos vida eterna. Que si nosotros seguimos su camino, nunca nos perderemos. Que si nosotros creemos de que Él nació, murió y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, estamos hoy creyendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús y sabiendo que Él hoy está ahí preparando esa morada para cada uno de nosotros, esa residencia, esas casas de lujo que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces estemos tranquilos, pero sin desfallecer, sin desmayarnos, sin creer que todo está listo, no, porque dice que hay de aquel que crea que esté firme, mira que no caiga. Debemos de estar conscientes de que seguimos seguir sobre esa lucha que sabemos que la vamos a ganar porque estamos con un todopoderoso, un vencedor, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nosotros, que pronto, pronto estaremos con él allá. En el nombre poderoso de nuestro Jesús Hamashia, así lo declaramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a poner una alabanza bueno, lo que usted tenga preparado igual de la alabanza y oración. Listo, paso. Para que después empecemos con la prédica. Y mientras tanto voy dando unos anuncios. Recuerden que si Dios quiere, el próximo sábado vamos a tener el Shabbat para que la Santa Cena, para que preparemos la Santa Cena el primero. El primero, es sábado primero, creo. Creo que es 2, paso. Bueno, el 2, perdón. El 2, Ajá, sábado para el 2. próximo sábado. Esta semana no vamos a hacer ni discipulado. No, discipulado sí hemos quedado, ¿verdad, mi amor? Ana Yancy. Sí. 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 El discipulado sería para el próximo miércoles. No lo escucho, pues. Escuché Walter, pero no. No escuché Walter. No, que le decía a Alberto lo que él está diciendo, que si ustedes tienen algún compromiso, porque no solamente yo, o sea, también queremos oír la opinión de ustedes. Si ustedes tienen algún compromiso el miércoles, no sé si quieren hacer discipulado, lo vamos para de ese miércoles que vienen 8. Por mí, perfecto, el miércoles es 30. Entonces, sí, no le veo problema. No sé, Tita y Gary, si tienen algo por ahí. No, nosotros tenemos compromiso de estar aquí. Bueno, entonces seguimos con el Señor. Ok, entonces si Dios quiere el 30 nos vemos. Para eso, y el 31 sería entonces viernes. 31. Primero el viernes. Y el primero, pues los que quieran, oraremos el primero como el primer día del año, vamos a orar. Sí. Si Dios quiere, pedirle a Dios porque este año sea todavía mucho mejor que este, porque yo voy a decir que este año fue muy bueno para nosotros, a pesar de las cosas. Sí. Porque no puedo ser ingrato con lo que el Señor ha hecho, a pesar de muchas cosas. Yo creo que ha sido un año de muchas cosas hermosas, a pesar de las cosas feas que nos ha prestado el mundo. Entonces vamos a orar para que el Señor siga teniendo misericordia para ese día, si Dios quiere, primero. Y el 2, entonces hacemos la Santa Cena, igualmente para iniciando el año, si Dios lo permite. A ver. Bueno. Dios quiere. Bueno, entonces que el Señor me los bendiga y vamos a la alabanza y a la oración. ¿No están viendo la pantalla? Sí. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Gracias. ¿No ve qué mejor?
Ella es la que no tiene volumen. Ya estamos. ¿No están escuchando, pues? ¿No? Nosotros sí. Ya hace rato estoy escuchando, está bonita esa. Vamos a volverlo a compartir. Ahora sí, vamos a ver. Sí. Llegué bien. Your voice and sing your praises to the King. Every nation, every tribe, the highest offering. Hallelujah. There is nothing that can stop your kingdom reign. And all the world will say, behold, your King is coming. Behold, your King is coming. The gift of heaven. The King is coming soon. Oh, he's coming soon. The King is coming. Open up your hearts, receive him. Oh, he's coming. He's coming. Lift your eyes, the gift of heaven. The King is coming soon. Oh, he's coming soon. Oh, he's coming soon for you. Lift your eyes to heaven. Open up your heart, receive him. Now, brothers, I know you acted in ignorance as did our leaders. But this is what God had foretold through all the prophets, saying his Messiah would suffer. So repent then and turn to God. Your sins will be wiped out. Times of refreshing will come from the presence of the Lord. And he will send again the Messiah appointed for you, even Yeshua.
Santo es Dios y hablamos por nosotros. Alguien puede gritar. Yo he canto La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le hablo, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, caerán, los muros caerán, los muros los muros caerán. Yo grito, montes de México, crucen, Los muros caerán, los muros muros caerán, los muros caerán, el 5 de julio caerán, los muros caerán, los muros caerán, algo júbilo caerán. Tierra natal, me quenda la machoco, toda María, rama y calla, la matalla. hoy vamos a Oh, declarar. Dios de los altísimos, Dios poderoso, tu amparo de Dios, en los muros, Caen los muros. Vamos solos, vamos solos. Saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, los muros caerán, gritando, que calla la historia. Los muros caerán, Santo es el Dios vivo. De Dios. Amén. Amen. Bueno. Entonces ahí vamos a orar por Walter. Mi amor, haga la oración por Walter. Bueno, vamos a orar. Antes de empezar la oración, solo quiero rescatar una cosa del Salmo 111 que leyó Alberto. En el último versículo dice, en el Salmo 111, capítulo 11, versículo 10, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Vea que dice que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Y qué dicen los mandamientos? Dijo el Señor Jesús: temerás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazoncito, ¿verdad? Y dice,
Buen entendimiento tienen todos los que practican ¿qué? Sus mandamientos. Muy interesante para que lo analicemos en nuestra vida. Su loor permanece para siempre, o sea, su bendición permanece para siempre. Si somos temerosos de Dios y si guardamos sus mandamientos. Muy interesante, así que te los dejo ahí para que los reflexionemos y pidamos de ese temor a Dios, al Espíritu Santo que nos llene todos los días. Vamos a orar. Padre, glorioso es tu nombre hoy por toda la eternidad. Te alabamos, te glorificamos, Señor. En esta mañana, Señor, límpianos de todo pecado, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu. Alienta, Señor, nuestras manos para la batalla, Señor, en el conocimiento de tu palabra, para tener esa espada, Señor, siempre, Señor, delante de nosotros, porque tú vas como poderoso gigante, Señor. Te alabamos hoy en ese día tan hermoso, tan bello que tú nos has regalado, por tu gran misericordia, por nuestros esposos, esposas, hijos, abuelos, nietos, toda nuestra generación, Señor, gracias, porque esas malas noticias, Señor, no han llegado a nuestros hogares. Gracias, mi amado Elohim. Gracias, Señor, porque tu misericordia está como hoy delante de tu trono, Señor, delante del tribunal de Yeshua HaMashiach. Ponemos a Walter, Padre Santo. Ponemos, Padre, que la mente de Walter esté transparente, Señor, que sea tu mente, la mente de él, tu corazón en su corazón, que cada palabra que él diga sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Danos revelación, danos discernimiento para poder entender lo que tú nos quieres hablar en estos tiempos, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo bendigo en este día, bendigo, Padre Santo, que lo que Él va a hablar es palabra del Eterno, Señor. Esta palabra, Padre Santo, va a ser revelación para nuestra alma. Llévalo, Señor, al subconsciente e inconsciente y que se quede grabado y que penetre las coyunturas de nuestro cuerpo, Padre Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, Padre. Estamos en Mateo 24. Listo, Paz. Empiezo entonces. Pensé que Pues, iba a decir algo. Bueno, buenos días a todos. Shabbat Shalom. Buenos días. Una bendición, como siempre les digo, traerles la palabra y que amén. sea el Señor Una el que bendición habla. para los que también. Amén, gracias, Tita. Vamos a empezar entonces. Habíamos quedado en, ya les digo un segundito que se me perdió. Vamos a empezar lo que es la abominación desoladora. ¿Por qué es importante, digamos, entender un poco esto de la abominación desoladora? Eso lo vemos en Mateo 24. Mateo 24. 24. Podemos leer un segundito Mateo 24, versículo 3. Versículo 3. Sí, Mateo 24, versículo 3. Okay. ¿Estamos listos? Y dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Yeshua, estando Yeshua sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, la única referencia que hace Yeshua de esta abominación desoladora la vemos un poquito más adelante. Vemos que los discípulos le están diciendo, dinos, ¿cuándo vas a volver de nuevo y cuándo va a ser el fin? El fin, digamos, del siglo, el fin de los tiempos, porque sabemos que después viene Yeshua a gobernar por el milenio y después ya entrega el reino a Yahweh. En Mateo 24:15 vemos cómo Yeshua se refiere a la abominación desoladora. Dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda.
Entonces, vemos que Yeshua, inclusive Yeshua hablaba de este profeta Daniel, que es lo que hemos venido leyendo, y habló de la abominación desoladora que se habla en Daniel. En Marcos 13:14, si gustan se los leo para que no lo estén buscando, y pueden ir avanzando a Daniel 8, perdón. Pueden ir buscando Daniel 8 mientras le leo Marcos. Daniel 8, Marcos 13:14 dice, este es de nuevo Yeshua hablando. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y ahí ya viene ya más palabras de Yeshua. Entonces, por esto es importante entender, digamos, cuál fue esta abominación desoladora. Porque en ese momento dice Yeshua que empezaría prácticamente el final del siglo, ¿ok? El tiempo final, por así decirlo. Y también debemos recordar que no solamente es una, sino que de hecho son varias abominaciones desoladoras. Entonces vamos al versículo 9 de Daniel 8. Daniel 8, versículo 9. Y dice así, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. La semana pasada habíamos quedado en el versículo 8. Ok, entonces, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La primera abominación vendría entonces de un cuerno pequeño, que es lo que nos dice el versículo 9. Este cuerno pequeño haría cosas increíblemente malas al pueblo judío y al sitio o al templo en Jerusalén. Entonces, vamos a saltar de este versículo 9 al 14. Saltemos al versículo 14 y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, estas 1300 tardes y mañanas, como sabemos, los días en realidad son de tarde a tarde. Entonces, estos 1300 tardes son 1300 días, que son 3 años y medio, que es lo que va a durar, digamos, las tribulaciones y todo esto que se va a venir en el fin de los tiempos. Y eso también lo vamos a ver un poco más a profundidad en la última profecía de Daniel, que es la profecía de los últimos tiempos. Entonces, por el momento, nada más recordemos que son 3 años y medio. Este cuerno pequeño que nos habla en el versículo 9 resultó, porque ya este señor ya apareció, Antíoco Epífanes, del imperio Seleucida, que también se le llamó el rey del norte. Entonces, según el libro de los Macabeos, Epífanes promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Trató de suprimir el culto a Yahweh, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto, pero para los dioses griegos, para los dioses paganos. Esto se ve en el libro de los Macabeos, creo que la vez pasada nos lo dijo muy claro, entonces sí, súper importante tratar de leerlo, buscarlo, en internet está y en varios lugares, porque debemos entender quién fue este señor Epífanes y que él representa este cuerno pequeño. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, digamos, lo que es Daniel 8, eso es un súper mega resumen, digámoslo así. Vamos a Daniel 9, al siguiente capítulo. Ese capítulo 8, lo más importante que debíamos entender es eso, que se refería a este señor Epífanes. Entonces, empecemos desde el versículo 2 en el capítulo 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, tenemos que en 70 años se tenían que cumplir esas desolaciones. Y volví mi rostro a Yahweh, a Elohim, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, vemos aquí cómo Daniel nos da también, o nos dice cómo debemos de buscar a Yahweh. ¿En qué? En oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Este silicio y ceniza lo que quieren decir es un profundo arrepentimiento y una voluntad a cambiar.
porque un profundo arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, es cuando me arrepiento, dejo de hacer lo que hacía antes y no lo vuelvo a hacer. Eso es un genuino arrepentimiento, no el pedir perdón y hacerlo la siguiente semana, estuve bien una semana y después volví a caer. Eso no es un arrepentimiento, digámoslo así, real. Después de aquí, vamos al versículo 6. Versículo 6, saltamos y lo que viene es la oración de Daniel por el pueblo de Israel. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tu siervo los profetas. Este es Daniel ya en oración, orándole ya a Elohim, a Yahweh, y diciéndole, no hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, en ese momento, vemos que inclusive no tenían, digamos, leían a los profetas, pero igual que ahora no los obedecían. ¿Y qué es lo que está pasando en estos momentos? Y nosotros por eso es que estamos de ahorita estudiando lo que es Daniel y demás, que es parte de los profetas. Entonces, el versículo 8. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, dice. Entonces, podemos entender que Yahweh, así como lo hizo en la Torre de Babel, que fue cuando empezó toda esta división y las tribulaciones y demás, aún seguimos en confusión y aún nuestros gobernantes siguen igual. ¿Y esto es por qué? Porque por los pecados que hemos cometido contra Elohim, porque aquí claramente lo dice. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, ¿ok? De nuestros reyes, príncipes y demás. ¿Por qué? Porque eso es esta confusión que se está viviendo por pecar, por los pecados que hemos cometido contra nuestro Elohim. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces, es prioridad, vemos aquí que es súper importante andar en las leyes que son los mandamientos, y dice aquí las leyes dadas por los profetas. Entonces, debemos leer los profetas, estudiarlos y ver qué es en realidad lo que nos dice. Y así sigue esta oración de Daniel pidiendo la restauración de Israel. Esta oración, yo les invito, por temas del tiempo que teníamos, no la voy a leer toda. Sí los invito a que la estudien bien en la casa, tranquilos, con un cafecito, como gusten, porque es una oración de Daniel que nos puede dar como una guía de cómo debemos orar, así como lo es el Padre nuestro que nos dejó en nuestro Yeshua. Pero también esta oración nos invita o nos ayuda a cómo debemos orar para la restauración de Israel, del pueblo de Israel. Entonces es súper importante, pero ahí se las dejo, léanla. Eso está en Daniel 9, ahí ustedes buscan la oración de Daniel por el pueblo de Israel, dice. De aquí vamos a saltar al versículo 24. Y vamos a empezar con la profecía de las 70 semanas. Dice Daniel que cuando él estaba orando, en medio de esta oración que estaba haciendo Daniel por el pueblo de Israel, llegó a él un varón, dice que el varón Gabriel es lo que él dice. No, en la palabra no le dice ángel ni arcángel ni nada de esto, nada más dice que llegó el varón Gabriel y le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24 nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, aquí tenemos que ponernos en contexto con la época. Cuando Daniel vivía, cuando se hablaba de semanas, no era, digamos, semanas como decimos ahora, que una semana son 7 días. Cuando estaba Daniel, lo que se hablaba era, cuando hablaban de semanas, eran grupos de 7, ¿ok? Podía ser 7 días, a como podían ser 7 meses, a como podían ser 7 años. Entonces, 7 semanas no necesariamente son 7 días, ¿ok?
Podían ser 7 semanas, 7 años, o inclusive sí esos 7 días, pero no necesariamente. Entonces dice, al final dice, sobre tu pueblo y tu ciudad santa, claramente haciendo alusión haciendo alusión al pueblo de Israel y Jerusalén, que es la ciudad santa. Ese versículo también nos dice, y sellar la visión y la profecía, ¿ok? Entonces, esto habla tanto del fin, porque dice sellar la visión, y el cumplimiento de la profecía, incluyendo el estado final de lo que podemos decir que es, digamos, la historia humana o la carne en la que andamos. Y culminando con el reino de Yahweh, de Elohim. También dice ahí, dice, y ungir al santo de los santos. Claramente, ¿quién es el santo de los santos? Claramente nos está hablando de Yeshua cuando él se sienta en el trono para gobernar en la tierra. Eso fue el versículo 24. En el versículo 25 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Entonces, vamos a desglosar también este versículo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces, aquí Gabriel le está revelando a Daniel el punto, digámoslo así, de partida para las 70 semanas de la profecía. Hubo una orden para restaurar y edificar Jerusalén en la historia. ¿Ok? Recuerden que Jerusalén, la ciudad santa, fue destruida. Entonces, hubo una orden para restaurarla y edificarla. Eso lo vemos, no lo busquen, pero eso está en Nehemías 2, capítulo 2, del versículo 1 al 8. En Nehemías 2, del 1 al 8, vemos como Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso y un viaje seguro con provisiones y demás para regresar a Jerusalén, para reconstruir la ciudad y las murallas. Okay. Entonces, dice que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén, le dice Gabriel que ese es el punto de salida de estas 70 semanas. Eso pasó con Nehemías cuando Artajerjes le dijo, vaya y restaure la ciudad. Eso pasó en el año 445 antes de Cristo. Ok, entonces, en un paréntesis aquí, súper rápido, antes de este decreto de Artajerjes, hubieron 3 decretos que los vemos en Esdras, capítulo 1, 6 y 7, pero solamente este último fue para restaurar y edificar a Jerusalén. Los 3 anteriores de Artajerjes fueron para lo que fue la plaza y el muro. ¿Okay? Se enfocaban en el templo. Se enfocaban en el templo, pero no en la plaza ni en el muro. O sea que los 3 antes fue para restaurar el templo de Jerusalén, pero el único decreto para restaurar la ciudad en sí fue en Nehemías 2, versículo del 1 al 8, cuando Artajerjes le dijo a Nehemías, vaya y reconstruya la ciudad y las murallas. ¿Okay? Antes de eso se había restaurado el templo, más no la ciudad. Entonces, eso es un paréntesis ahí bastante rápido. Entonces, le dijo Gabriel a Daniel, habrá 7 semanas y 72 semanas. Esto es un total de 483 años. Entonces pasaría 400 en el versículo 25, que dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. 483 años desde la orden de restaurar y edificar de nuevo Jerusalén a la llegada del Mesías, que es lo que nos está diciendo ese versículo 25, porque dice, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, cuando se hizo la restauración de la ciudad hasta que llegó Yeshua, iban a pasar 483 años. ¿Okay? Aquí entonces hay muchas teorías y la más fuerte que yo encontré y la que obviamente hay que estudiar muchísimo para esto, pero dice que pasaron 483 años cuando Yeshua hizo la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando
iban con palmas ahí y Yeshua iban en la burrita y demás. Entonces, fueron 483 años desde ese día que Yeshua entró triunfante a Jerusalén y vamos para atrás 483 años y fue cuando se restauró de nuevo Jerusalén. Entonces, este versículo 25 literalmente nos está diciendo el tiempo que iba a pasar y Daniel o Gabriel le está diciendo a Daniel que Yeshua iba a llegar en ese momento y fue profético entonces cuando llegó Yeshua a liberar, digamos, al pueblo de Israel, a la ciudad santa para liberarnos de pecado y demás. Entonces, ese versículo 25 nos habla de la llegada de Yeshua. Versículo 26. Y después de las 72 semanas, vean aquí cómo están ya más que claro, se quitará la vida al Mesías. Entonces, obviamente la crucifixión, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, se quitará la vida al Mesías. Entonces, obviamente, si calzan, digamos, esos 483 años de los que hablamos, que se cumplió con la llegada de Yeshua HaMashiach. Además, nos sigue diciendo el versículo que la ciudad y el santuario serían destruidos. Y esto mismo lo profetizó Yeshua en Mateo 24, también en Mateo 24, 1 y 2, versículo 1 y 2. Se los voy a leer porque Yeshua dice: cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio, el templo. Y Yeshua les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Yeshua, obviamente, de ahí nuestro Elohim, él sabe lo que iba a pasar, pero también está haciendo mención de lo que nos dice también Daniel, que nos dice en el versículo 26, que después vendrá un príncipe, después de la muerte de nuestro Mashiach, y destruirá la ciudad y el santuario. Esto pasó, pues claramente pasó después con el Imperio Romano, con los romanos, 70 años después, vinieron los romanos y destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces, versículo 26, también totalmente cumplido, nos habla obviamente de nuestro Mashiach, de nuestro Yeshua, de que él iba a morir y que después el templo y la ciudad iban a ser destruidas, como lo pasó con 70 años después con los romanos. Entonces, hasta aquí vemos que la profecía se ha cumplido a cabalidad, versículo 25 y 26, que nos habla de Yeshua y de lo que iba a pasar después. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, desmenucemos otra vez. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él, el desolador. Este rompimiento del pacto y la abominación desoladora tiene una consumación prometida. Antes de que se completara la semana 70, ¿ok? Cada una de las cosas descritas en Daniel 9:24, iba a ser cumplida y una justicia duradera iba a reinar, que nos dice en el versículo 24. Entonces, después, si gustan, igual vamos a subir los videos y demás, porque esto es como estar brincando y demás, entonces después ya con más tiempo pueden devolverse a Daniel 24 y seguir leyendo ahí un poquito más. Aquí terminamos Daniel 9, ¿ok? Un resumen de bastante, que es un poquito complicado, pero creo que ya vimos, digamos, como lo principal. Vamos a Daniel capítulo 12, Tita, perdón, Daniel capítulo 12. También los invito a leer Daniel 10 y 11. Es importante, obviamente, y hay que leer todo Daniel. Por temas de tiempo vamos a saltar al 12. Pero en Daniel 10 y 11, básicamente Daniel tiene más visiones de los reyes que vendrán de Grecia y demás, que es muy parecido, digamos, a las primeras visiones que tuvo, que ya las estudiamos y demás. Entonces vamos a leer, a saltar
al versículo 12, perdón, Daniel 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Y aquí ya estamos entrando al tiempo del fin y el destino final de Israel. Waltercito, Señora, lo puedo interrumpir así, solo adelante, un minuto, nada más, dele paz. para que no se haya, para que a don Gary, a doña Esperanza, y no sé si a Alberto y también a mí nos quede claro. Usted va a brincar al capítulo 12, pero en el capítulo 10 y en el capítulo 11 es muy importante. Lo voy a decir por qué. Porque en el capítulo 10, Daniel nos está hablando de, como usted lo acaba de decir, de los reinos que están gobernando en ese tiempo. Aquí quiero aclararle dos cosas. Usted tiene que leer el libro de Josefo, que también lo pueden encontrar en internet. Josefo se llama. Y después tiene que leer, es muy importante que sepamos los reyes de Herodes. Porque cuando Jesús profetizó sobre el templo que iba a ser destruido, que le dice que habla en Mateo 24, uno que usted acaba de leer, ese fue a finales ya del tiempo de Herodes, el último, que fue, se destruyó el templo. Y de ahí empieza a subir lo que es Roma. Entonces dice, vea lo que dice en la visión de Daniel, solo así rápido. Dice, en el año tercero de Sirio, rey de Persia, que eran los que gobernaban. Recordemos que en Sirio habían más. Si usted lee Esdras 1, para que lo noten ahí, lo lean, Esdras 1, usted se va a dar cuenta que habla sobre el primer rey, que es Sirio. Fue en esa etapa donde empezó ¿cómo se llama? El exilio de Israel. Entonces, cuando Daniel habla aquí y vea que dice, y fue revelada palabra a Daniel llamado Besabar, todavía le decían Besabar, era un dios pagano. Él no había sido sacado todavía de la Babilonia, porque él estaba en exilio. Ya unos se habían ido, Daniel no. Y cuando Daniel sigue hablando, en aquellos días, Daniel, en el versículo dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado ni entró en mi boca. Para que lo anoten, esta misma visión que él tuvo, esas 3 semanas, él ayunó por 3 semanas, porque él estaba en angustia, él no entendía. Esto también fue revelado al apóstol Juan, que está en Apocalipsis 1:26. Apocalipsis 1:26 y Ezequiel 1:26, perdón, es Ezequiel 1:26, está esta palabra que le fue revelada a Daniel, y Apocalipsis 1:13, para que puedan entender. Entonces, en el capítulo 11 van ellos hablando también sobre lo que es los reinos de Persia, porque las 70 semanas que habla Daniel, a partir del 20 al 26, ya se cumplieron. ¿Se cumplieron dónde? Con Yeshua HaMashiach, para que podamos entender eso. Ya esas 70 semanas ya se cumplieron en Yeshua HaMashiach. Entonces, es importante que conozcamos la historia de los Herodes que gobernaron, porque ellos gobernaban en el tiempo de Yeshua. Hay una parte ahí en el capítulo 10, después creo que es del 13 en adelante, Herodes habla, ahí hay una parte donde mandan a matar, y fue cuando Herodes mandó a matar a Jesús, que cuando él nació con los magos, bueno, con los orientes, esos muchachos que llegaban. Entonces, para que leamos eso, Apocalipsis 1:13 y Ezequiel 1:26 y Esdras 1, para que vayamos entendiendo esas profecías de Daniel, porque al capítulo 12, como usted va a leer, ya nos habla del tiempo de estos días, que es lo que estamos viviendo, y que esto viene, lo que vivió este hombre, el rey de Persia, todo eso lo vamos a volver a repetir
otra vez en ese tiempo. Ahí sí, no me entendieron, porque como dice Walter, es demasiado y no acaba así. Son horas y horas para poder explicar bien eso. Sí, sí. No, muchas gracias, Paz. Sí, de hecho, Daisy, los estamos saltando no porque no sean importantes, porque hay que leerlo, hay que leer todo, Daniel, pero por tema de que hoy iba a durar media horita, pero muchas gracias por el resumen, Paz. Ahí ya le agarramos ahí más o menos el hilo. Entonces, empecemos en el primer versículo de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice la palabra, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, entonces, desmenucemos de nuevo. Dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ok, entonces tenemos a Miguel, que además de su rol como un guerrero espiritual, Miguel tiene un trabajo especial. ¿Y cuál es ese? El proteger al pueblo de Israel. Elohim señaló a Miguel como un guardián espiritual sobre nosotros, sobre el pueblo de Israel. Después dice, será tiempo de angustia. Esto se refiere al tiempo de persecución para Israel y la calamidad mundial conocida como la Gran Tribulación, que es lo que se viene, digamos, lo que se aproxima. Este periodo también es llamado el tiempo de angustia por Jacob en Jeremías 37. Ok, entonces, después que nos dice este versículo 1, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces dice que esta gran angustia va a ser tan grande o sea, que nunca hubo nada similar a esto. Ok, el pueblo judío ha pasado ya por varios tiempos de angustia a través de toda su historia. Entonces, desde los horrores en Acadía de Samaria y Jerusalén, a los terrores traídos por Antíoco Epífanes, que ya hablamos un poquito de él, a la destrucción de Jerusalén por los romanos, que hablamos que Yeshua lo profetizó, 70 años después pasó, la persecución de la iglesia durante el oscurantismo, ¿ok? Que era cuando decían, bueno, de las brujas y todo esto también, los pogromos de Europa hasta el holocausto que vimos en el siglo XX, o sea, los nazis y demás. Vemos que el pueblo de Israel siempre ha tenido entonces tiempos de angustia, ¿ok? A menudo en la historia de Israel se han vivido, digamos, estos tiempos. Sin embargo, aquí la palabra es muy clara y nos dice que este tiempo de angustia será diferente, que será el peor tiempo de angustia que Israel haya visto. Entonces, ojo que va a ser inclusive mucho peor que el holocausto que se vivió en el siglo XX. En el holocausto se estimó que murieron aproximadamente 11 millones de judíos y otros grupos étnicos. Entonces, esta gran tribulación va a ser muchísimo peor, dicho aquí en la palabra, que todo lo que se ha visto hasta el día de hoy, mucho peor que lo que vivimos en el holocausto. Entonces, Yeshua también citó este pasaje en Mateo 24:21. Y Yeshua nos dice así en Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa gran tribulación, el mundo nunca ha visto nada así. Y cuando pasemos esa gran tribulación, nunca más va a haber nada igual. ¿Ok? Entonces, con gran eh, incertidumbre, se podría decir, más sin embargo sabemos que nuestro Yahweh nos sostiene, debemos entender esto y entender que vamos a pasar tiempos muy, 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 muy difíciles. Ok, Apocalipsis 12, del 13 al 17, también nos dice qué es lo que se hace o lo que va a hacer surgir este tiempo. Nos describe la furia del maligno dirigida en contra del pueblo de Israel. O sea, la furia de Hasatán en Apocalipsis 12, del 13 al 17, nos dice que la furia de Hasatán va a ser directa hacia nosotros. También nos hablan de las trompetas, los sellos, y todo esto describe las condiciones que se van a ver en el mundo durante ese tiempo, durante la gran tribulación y demás. Entonces, el pueblo de Israel será el blanco de toda la furia de Hasatán y el anticristo durante estos periodos. Entonces, nosotros, el pueblo de Israel, vamos a vivir, de hecho, en un mundo, pues, convulsionado, por así decirlo, debido a los juicios de nuestro Elohim, ¿ok?
pero sabemos que también Él nos va a sostener. Entonces debemos tener fortaleza y como lo dijo el Paz al principio también, el que tenga fortaleza y el que llegue hasta el final, el que prevalezca, será vencedor. Entonces, también este versículo nos dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Ok? Entonces, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice en este verso 1. O sea, que a pesar de los terrores del tiempo que se va a vivir en la gran tribulación, dice que la liberación de nosotros está asegurada. Porque aquí no dice que tal vez, no dice que probablemente, no. Dice en el versículo 1, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Entonces, vamos a ver nosotros la liberación. Nuestra liberación está asegurada, la liberación del pueblo de Israel. Obviamente debemos seguir firmes en la palabra y demás. Todos los que se hallen inscritos en el libro, dice al final del verso. Esta promesa de la liberación no es para todas las personas, ¿ok? No es que todos, como he escuchado varias veces, que únicamente ¿cómo le llaman? Por fe, ¿no? Por gracia, ya son liberados y ya tienen la promesa, no. Sabemos que obviamente sin la gracia no podríamos ser salvos, pero también hay parte de nosotros también y que tenemos que poner, ¿verdad? Entonces aquí mismo lo dice, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, quiere decir que en este libro no van a estar todos inscritos, ¿ok? Entonces, y Elohim de ahí todo lo hace perfecto. Nosotros ya sabemos cuál es este libro, ya lo estuvimos estudiando, el libro de la vida, que habla Apocalipsis, que inclusive Moisés en el monte Sinaí le dijo a Yahweh que perdonara al pueblo y que si no perdonaba al pueblo, entonces que borrara a Moisés de su libro. Entonces ya Moisés nos venía hablando de este libro de la vida desde antes. Moisés ya tenía el entendimiento de este libro. Entonces, eh, vean todo lo que sacamos de un solo verso, ¿verdad? Pasemos al versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Okay? La Tanaj es muy clara. Eso fue el versículo 2. La Tanaj es, sí, versículo 2 estamos en Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Tanakh claramente nos enseña que hay dos tipos de resurrección, o que todos vamos a tener la resurrección, pero unos para ser salvos y otros para condenación. Lo vemos en Juan 5:29. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno, no dice que por gracia nada más, los que hicieron lo bueno, ok, también hay que tener obras, hay que hacer el bien también, dice Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Apocalipsis, del 20, del 4 al 6 y el 11 al 15, aquí obviamente no se los voy a leer porque es muy extenso, pero Apocalipsis, vemos entonces, y bueno, lo vimos en prédicas pasadas, donde se habla del trono del juicio blanco. Y en Apocalipsis 20 se habla del castigo eterno al anticristo, al antimashiach y a Hasatán. Entonces, claramente este versículo 2 nos está hablando de la resurrección y del juicio que se viene, ¿verdad? Para ese tiempo. Versículo 3. Esto prácticamente que podemos decir que es lo que hemos estado leyendo en Apocalipsis. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos entonces que viven en la sabiduría de Elohim resplandecerán, nos dice el versículo 3. A pesar de todas las calamidades, las dificultades que vienen sobre el pueblo de Israel, Elohim nos cuida, como les dije antes. Y aquí se reafirma, Yahweh tiene aquellos que son entendidos, dice el versículo 3, vamos a qué? A resplandecer. Nosotros no vamos a estar como los que andan en el mundo, nosotros vamos a resplandecer, ellos van a ver algo diferente en nosotros. Va a ser ese resplandor de Yahweh. Okay. Versículo 4. Pero tú, Daniel, le dijo Miguel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo final. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Okay.
Desmenucemos. Entonces, le dice, sella el libro. Entonces, esto de sellar el libro tiene como un doble sentido, que es de autenticar un mensaje, que lo que le está diciendo es, este mensaje es auténtico, séllelo como auténtico, y también le está diciendo, presérvalo, le está diciendo, me está entrando ahí un eco, ok, y le está diciendo, póngale el sello que es auténtico y presérvelo, o sea, téngalo ahí, escríbalo para posterior. ¿Por qué? Porque dice que obviamente llegará, dice, pero llegará un día, dice aquí este versículo, el tiempo del fin. Entonces, cuando esta profecía tendría aún más importancia. Por lo tanto, era importante que obviamente Daniel cerrara estas palabras, que las sellara hasta el tiempo del fin, que es lo que nos dice este versículo 4. ¿Cuál es el tiempo del fin? Obviamente en el tiempo que estamos y el que se avecina. Versículo 5 y 6. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Estos son otros ángeles. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Okay? Al parecer entonces estos dos varones, que estaban uno a un lado y el otro al otro, eran dos ángeles también, y un ángel le pregunta al otro que cuándo va a ser el final de estas maravillas. Para que el ángel supiera, no, él lo dice más bien para que Daniel, que estaba ahí, escuchara cuándo iba a ser el fin y obviamente que lo sellara en el libro, lo escribiera para nosotros en estos días. Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ok, aquí sí hay que desmenuzar bastante este versículo. Entonces dice que este ángel que estaba ahí, dice que alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Entonces, en un juramento solemne, un ángel anunció que el tiempo de la tribulación duraría entonces 3 años y medio. ¿Por qué? Porque dice que es tiempo por 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es igual a un año, tiempos es igual a 2 años y la mitad de un tiempo, obviamente la mitad de medio año. Entonces, este periodo de 3 años y medio es bien conocido en otros pasajes de la Biblia. Aquí tengo muchos pasajes que hablan de estos 3 años y medio. Daniel 7:25, Daniel 9:27, Daniel 12:7, que habla, la describe como la duración del tiempo de angustia para Israel. Apocalipsis 11:2, la describe como el periodo en que la santa ciudad sería pisada por los gentiles. Daniel 7:25 la describe como un periodo donde los santos son puestos en las manos del antimashiach. Daniel 9:27 la describe como el periodo entre el quebrantamiento del pacto por parte del antimashiach con Israel. Y así, Apocalipsis 13:5, 12:6, todos estos hablan de los 3 años y medio. Entonces, al juntar todos estos versículos, obviamente estamos tratando con la última mitad, digámoslo así, de la semana 70, de la gran tribulación. ¿Okay? Entonces, ya estamos hablando de la última mitad de la semana 70, que es de la gran tribulación. Y yo oí, mas no entendí, dice el versículo 8. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces dice, y yo oí, mas no entendí. Entonces, esto nos puede hasta tranquilizar un poco en el sentido de que vemos que Daniel, que se le está entregando el mensaje, ni siquiera a él entendió al 100% el significado. Y él siempre estaba preguntando, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo, explíqueme. Entonces, esta cierta parte nos puede consolar un poco porque nosotros no entendemos 100% este mensaje y no debemos de sentirnos mal ni nada. Obviamente tenemos que pedir discernimiento y demás. Recordemos que a Daniel, Elohim le dio sabiduría, entendimiento por estar siempre con Elohim, por obedecerlo siempre. Y ni siquiera Daniel entendía estas cosas. Entonces, no nos sintamos un poquito mal o algo así,
y no entendemos muchas de estas profecías. Al igual que seamos un poco escépticos, si llega una persona y nos dice, Daniel dice esto, esto y esto, y esto es así, y esa es la pura verdad. Entonces también hay que ser un poco escépticos, porque ni siquiera que le fue entregado todo esto entendió. Entonces, si llega alguna persona así, también hay que ser un poco escépticos, porque, por lo que les digo, versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo final. Entonces dice que estas palabras fueron selladas hasta el tiempo final. La revelación de todas estas cosas, de todo lo que nos dice Daniel y de todas las profecías, no va a llegar sino hasta el tiempo final. ¿Ok? Hasta el tiempo del fin, dice aquí. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, hasta el tiempo del fin, no nos van a ser, digamos, abiertas al 100% o no vamos a tener la revelación 100% completa hasta que venga el tiempo. Versículo 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos sí comprenderán. Entonces, esta es otra predicción para estos tiempos, porque este decreto dice que de purificación es únicamente posible después de la obra de Yeshua, porque dice que muchos van a ser limpios y emblanquecidos. Después de la obra de Yeshua HaMashiach en la cruz, sabemos que fuimos limpios y emblanquecidos, porque así nos lo dice la palabra, ¿verdad? Los impíos procederán impíamente, dice. O sea que la maldad siempre va a estar, la maldad siempre va a estar hasta el final de los tiempos, inclusive se va a aumentar. Y dice que estos impíos procederán impíamente, o sea que ni siquiera se van a arrepentir. Los impíos, por más que vean la gloria de nuestro Señor, siempre van a seguir en sus maldades. Versículo 11, ya casi terminamos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta fue una sorprendente, digámoslo así, profecía específica. Daniel dijo que desde el tiempo de la abominación desoladora, simplemente podríamos apuntar al calendario al final de la consumación de todas las cosas, 1290 días después. Entonces, esa es una, digamos, profecía que después de esa abominación podríamos contar 1290 días y ya vendría entonces lo que es, digamos, la consumación de todas estas cosas. También dice, sigamos leyendo, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Entonces, ¿qué son estos 1335 días? Es complicado, todavía se debate y demás, como prácticamente todo lo que vemos en Daniel. Más sin embargo, hay que decir, digamos, que en muchas partes de la palabra, digamos, se habla también de 1290 días, después de 1335, que son los que estamos viendo ahorita. Entonces, podríamos decir, y esto es como una teoría, que al final de los 3 años y medio de la gran tribulación y demás, son 1277 días, que es cuando Yeshua regresa, 1277 días. 13 días después, o sea, 1290 días, ya se establece el gobierno de Yeshua por el milenio y 1335 días, o sea, 45 días después, ya se ve cómo Yeshua juzga, digamos, las naciones. Entonces, eso es, digamos, como una teoría de lo que podría ser esos 1335 días, que van a ser, digamos, los días en los que ya viene Yeshua, se establece su reino, hace el juicio para las naciones y demás, y después ya entrega eh, la autoridad a Yahweh. Sin embargo, esto es muy debatido, entonces, decir exactamente qué son esos 1335 días es un tema que ahorita no está claro. Y vamos ya al último versículo. Ok, todo se resume literalmente a este versículo. Para este último versículo, a mí me gusta y yo lo veo así, yo lo hago siempre personal, porque este último versículo nos dice o nos resume prácticamente lo que va a ser el final. Entonces, este último versículo nosotros debemos de hacerlo nuestro. Para eso, yo les doy la idea de que dice versículo 13 y empieza con una I.
Después de ahí pueden poner su nombre, pueden decir Anita, puede decir Alberto, puede decir Tita, Esperanza, o puede poner Gary ahí. Lo pueden escribir con lápiz o con lapicero, inclusive en las Biblias, para hacerlo personal. Digamos, en mi caso, este versículo diría así: y Walter, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Entonces, este versículo lo hacemos personal y nos está diciendo Yahweh que nosotros vamos a ir hasta el fin y que al final nosotros vamos a reposar. Vamos a reposar en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad que nuestro Señor va a poner. Vamos a reposar y dice que nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque vamos a recibir nuestra heredad. O sea, nos está hablando de que nosotros vamos a tener la resurrección si hicimos las cosas como nuestro Señor nos las mandó a hacer, y por su gracia vamos a ser salvos. Y dice aquí que vamos a recibir nuestra heredad, ¿ok? Al final de los días. O sea que al final de todas estas tribulaciones y demás, vamos a vencer, y así va a ser porque la palabra lo dice así. Y si nosotros tuvimos también el discernimiento de hacer las cosas como nuestro Señor nos lo envió o nos lo mandó. Y hasta aquí terminamos entonces lo que es Daniel 12. Sí les pido disculpas porque para estos últimos capítulos sí tuvo que hacer algo demasiado rápido, que tal vez no se entendió mucho, más sin embargo les vuelvo y les repito, como les he dicho como 40 veces, léanlo del 1 al 12, estudienlo, y lo que no entiendan o lo que no comprendan lo pueden poner ahí en el chat de la iglesia. Nosotros ahí podemos responder, lo pueden buscar también en Google, pueden googlear y pueden buscar. Más sin embargo, lo mejor es que lo pongan en el chat de la iglesia para y entre todos ahí darle tal vez como una mejor explicación. Y hasta aquí entonces quedamos con Daniel. Espero que lo que se pudo explicar haya quedado claro. Como les dije, no se sientan mal, Daniel es un libro muy complicado, ni siquiera Daniel mismo, que era el que se le daban estas visiones, ni siquiera él mismo comprendió mucho. Entonces, tenemos muchas dudas, sí, son demasiadas. Lo poco que hemos entendido, espero que les quede claro, y de invitarlos a seguir estudiando. Y listo, les cedo la palabra a los pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a decir algo. Muy lindo, Waltercito, muchas gracias. Sí quiero decir algo, vea. Quiero que vayamos un tirito a Salmo 79. Bad. 79. Good ship. Estamos 79. 79. 9. Lo que quiero mostrar con esto es que entendamos que la Torá, o sea, la Biblia, nos habla de los tiempos atrás y tiempos futuros. Que nuestro Dios, su sabiduría es tan grande y nuestro cerebrito es como un manicito, así tan chiquitito, que no alcanzamos a entender todo el plan eterno que Él tiene con la humanidad por nuestra desobediencia. Y quiero rescatar con este salmo cómo Dios le mostró a David, lo que le mostró a Daniel, lo que le mostró al apóstol Juan sobre la destrucción de Jerusalén. Y vea lo que dice. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, le dice. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos.
encarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu misericordia a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Y ayúdanos, oh Dios, en nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdura nuestros pecados por amor de tu nombre. Lo voy a dejar hasta ahí para no seguir. Ustedes lo pueden terminar de leer en su casa. Pero cómo podemos ver cómo Dios le mostró a David lo que iba a suceder y lo que le mostró a Daniel y lo que le demostrará lo que nos está demostrando a nosotros, que todas las naciones se han airado contra Israel. ¿Contra quién es Israel? Como nosotros también. Recordemos lo que dice Romanos 11, que nosotros somos injertados en las ramas del olivo. Somos ese olivo silvestre. Y estamos ¿cómo se dice? Desparcidos, ¿es? Esparcidos. Bueno, esparcidos por todas las naciones. Entonces, estamos siendo abrumados, estamos siendo encarcelados por todo este orden mundial que se está dando a conocer ya al aire libre. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Todo lo que estamos viviendo. A lo malo le dicen, bueno, ya el aborto es legal, el homosexualismo se ve como cualquier cosa, le quieren enseñar a nuestros niños desde ahora, desde la escuela, que todo esto es bueno, que sus papás no le pueden prohibir a usted si es gay o no es gay, o es lesbiana o no lesbiana, que si se quiere tener relaciones a sus 12 años se lo puede hacer. Le podemos mostrar a los jóvenes ahora que la ciencia, ahí donde Daniel dice que en Daniel 4 le dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán. Ahí en el hebreo, en la Biblia hebrea, dice viajarán. Eso es lo que quiere decir, no correrán, viajarán. Y es lo que vemos, cómo la ciencia aumenta y cómo ahora todos vuelan, viajan de un lado a otro, van y vienen. Ya no, toda esa ciencia aumentó, es lo que, y el mismo Jesús lo dijo. No es que correrán, es que viajarán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Los jóvenes ahora todo lo contradicen a nosotros los mayores, a don Gary, a doña Esperanza, a nuestros abuelos, hasta yo misma. Antes también le contradecía mucho a mi mamá, a mi abuela. Ahora mis hijos me contradicen a mí. Y es una cadena y ahí vamos, porque la ciencia nos ha metido tanto. No, es que mi abuelo está anticuado, ya no, hombre, ya eso pasó, eso fue en su tiempo, mi mamá, y ahora eso no es para mí, ahora todo es nuevo, ahora todo es válido, ahora yo quiero vivir en unión libre, yo lo puedo hacer, y si no me gustó, pues ya la dejo y me voy, y se le dejo con chiquillos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, arréglese usted como pueda. Entonces, estamos viendo cómo este nuevo orden mundial, que ya viene desde hace muchos siglos atrás, ya se está dando a conocer, pero ya abiertamente, como Sodoma y Gomorra. Recordemos cuando Lot le aparecieron los ángeles y Lot le dijo a los hombres, no, yo prefiero entregarles a mis hijas, son vírgenes. Ellos dijeron, no, yo no quiero eso, yo quiero que me entregues a esos varones que han entrado ahí. Y todo el pueblo golpeaban a la casa de Lot, la palabra lo dice. Entonces, todo esto lo estamos viendo hoy, en nuestras narices. Estamos viendo cómo se está cumpliendo Mateo 24, cómo Dios dijo, abran los ojos. Miren, hermanos, de verdad, tenemos que abrir los ojos. Estamos en tiempos donde todo se está cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo. Y yo les digo una cosa, mire, es importante que estemos leyendo la palabra de Dios. Es importante que esos estudios, tanto Walter como el pastor Alberto, tienen que estarlos haciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alimentando nuestro espíritu
para estar como las vírgenes con nuestras lámparas encendidas para recibir al Rey de Reyes, ya sea que Él venga o que nos llame a su presencia. Porque yo me puedo morir hoy y yo espero irme con Cristo si estoy arrepentida y guardo su palabra. Pero los que quedamos aquí o los que quedan aquí, que son mis hijos y mis nietos, ¿quién los va a ayudar? Si no está Alberto, si no estoy yo, si no está otra gente, solo la misericordia de Dios los podrá ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a esta generación que están haciendo hoy día. ¿Qué va a hacer de esta generación entre unos 10, 15 años, 14, 30 años? ¿Qué van a hacer? Ya su mentalidad va a estar totalmente cambiada y eso es lo que quiere este nuevo orden mundial. Que todas esas generaciones que están haciendo hoy vayan con un chip diferente. Ya Dios no va a existir. Lo que va a existir es el poder humano y eso es terrible para la humanidad, porque sin Dios el mundo no seguirá. Seguirá la ira, se encontrarán con la ira del Dios eterno en los días que vendrán. Los invito a seguir leyendo la palabra de Dios y los dejo con el pastor Alberto. Bueno, hermanos, como lo dijo la pastora y como Walter también lo mencionó, el libro de Daniel es un libro que a veces es muy complejo, pero gracias a Dios que tenemos estos espacios para estarlo analizando, escudriñando, como dice la palabra. Si tiene que retomarse otra vez más, se tendrá que retomar, porque creo que es importante que en estos tiempos que según lo que podemos entender en la palabra, estamos en tiempos de dolor, estamos iniciando el principio de lo que el Señor dijo en Mateo 24. Después tendremos la tribulación y la gran tribulación. Pero aquí, siempre lo más importante va a ser que nosotros vivamos bajo la justicia del Señor. Que nosotros creamos de que Él murió en la cruz por usted y por mí, y que resucitó al tercer día y ahorita está sentado a la diestra del Padre, y que nosotros lo estamos reconociendo como nuestro Señor y como nuestro único Salvador de nuestras vidas, y que si bien estamos aprendiendo muchas cosas que son importantes para nuestra vida, lo que debe prevalecer en la mente mía es que Él murió por usted y por mí, y que nosotros tenemos que seguir ahí luchando para que esa morada que Él dijo, es mejor que yo me vaya, cuando nos dijo, es mejor que yo me vaya, para que quede el Paracleto. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Su Ruaj HaKadosh está aquí con nosotros. Pero Él nos está esperando allá, porque Él está preparando una morada para usted y para mí, para que, si Dios quiere, seamos de ese grupo élite, ese grupo especial, ese grupo que realmente merece estar en la presencia de Él, un día llegar ahí. Pero para poder hacer eso, tenemos que seguir luchando. Hay de aquel que crea que esté firme, mire que no caiga. No podemos caer. Vea, cuando el diablo más trabaja, es cuando Dios está más actuando en su vida y en la mía. Y el diablo no quiere que usted se vaya con la presencia de Dios. El diablo quiere evitar que usted se vaya ahí. Y la única forma de que usted no se vaya hasta la presencia de Dios es de que usted empiece a pecar. No porque usted tenga tentaciones, porque tentaciones sabrán, hasta el mismo Señor le dieron tentaciones. Aquí lo importante es de que usted no caiga en esa tentación y no caiga en el pecado y no cometa el pecado. Porque hay una cosa todavía más triste para nosotros que conocemos el pecado, porque dice la palabra que aquel que conoce el pecado y lo sigue haciendo, doble condena tiene. Entonces tenemos que estar nosotros más juiciosos, más centrados, más llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que no nos deje caer. Sigamos aprendiendo, porque el Señor quiere que aprendamos, sigamos obedeciendo la palabra de Él, sigamos realizando todo lo que Él nos pide que hagamos lo que Él nos dice, no lo que a nosotros nos da la regalada gana. Hagamos solamente lo que Él nos manda hacer,
y hay cosas que ya de por sí ya están dadas y dichas, que Él quiere que nosotros lo honremos a Él en espíritu y en verdad, que creamos que Él está aquí por nosotros, que la única intención de nuestro Señor Jesús es que un día nosotros nos vayamos juntamente con Él a reinar allá. Eso es lo que Él quiere, que nosotros reinemos con Él. Pero para poder reinar con Él, tenemos que estar en justicia, tenemos que estar en santidad, tenemos que creer que nosotros ya somos apartados del mundo, que el mundo está aquí, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Y en la medida que usted y yo nos empecemos a apartar del mundo, nos empecemos a apartar de las cosas que nos da el mundo, los ojos se vuelven más hacia nosotros de parte de Dios. Él nos estará mirando todavía más y Él estará luchando por nosotros para que nosotros no caigamos, pero Él es un caballero y en la libertad de albedrío Él quiere que nosotros decidamos, y nuestra decisión tiene que ser exacta y correcta, y esa decisión se llama Yeshua HaMashiach. Esa es la decisión suya. Los invito para que sigamos en este próximo año que viene, que estamos a 8 días, a 9 días de decir un 2021, pero nosotros sabemos que en Cristo nuestra vida no hay un tiempo, se rige por su presencia, se rige porque estemos en Él, mañana, tarde y noche, que sepamos de que el próximo año es un año cronos inventado por el hombre, pero en el tiempo kairos del Señor, nosotros estamos en el tiempo perfecto, en el tiempo de la obediencia, en el tiempo del sacrificio, en el tiempo del amor, en el tiempo de que nosotros sepamos de que lo que vamos a hacer es para honrar y glorificarlo a Él. Es el tiempo que Él quiere, que le demos a Él todo honra y toda gloria. Las cosas del mundo ahí están. Dice, el mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Y nosotros sabemos que ese mundo va a pasar para nosotros. Nosotros vamos a estar metidos en la presencia de Dios. Metidos en la presencia de Dios es como podemos llegar a tener ese galardón que el Señor ha prometido para ustedes y para mí. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor los llene a ustedes de su gracia, de su amor, que el Señor cumpla todos sus deseos, sus anhelos, que el Señor siga portándose como se ha portado hasta el día de hoy, así espléndidamente, que ha sido de lujo, nos ha tratado de lujo a pesar de esta situación. Nuestras mesas no han sido vaciadas, han estado siempre llenas, nuestras alacenas están llenas, nuestras familias están con salud, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas, algunos no tienen, pero a pesar de eso Dios tiene control de esto y Él se ha portado de lujo con ustedes y con nosotros. Estamos en un estado de VIP, estamos así nosotros, estamos felices y contentos porque el Señor de lujo nos trata, pero Él seguirá tratándonos de lujo siempre y cuando nosotros lo sigamos a Él. Y vamos a orar diciendo, el Señor nos bendiga y nos guarde, el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y tenga a nosotros misericordia, que el Señor alce sobre nosotros su rostro y nos conceda la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Padre Santo, hemos estado aprendiendo de nuestro profeta Daniel, Padre Santo, y que él está motivándonos a nosotros a reconocer que estamos en los últimos tiempos, Padre Santo, y que vendrán pruebas como nunca antes, o vendrán situaciones como nunca antes, algún ojo lo haya visto. Padre Santo, veremos cosas que inclusive nos tratarán de doblegar hasta el punto de tratar de negarte, Padre Santo. Pero hoy más que nunca tenemos que estar confiados de que para nosotros morir es ganancia, pero vivir es Cristo, Padre Santo. Y si tenemos que morir por ti, Padre Santo, estaremos dando nuestras vidas, nuestros cuidados, porque sabemos que si llegamos a ti, llegaremos al mejor lugar que tú nos has prometido, Padre Santo. Padre, bendice a don Gary, a doña Esperanza, a Catherine, a Walter, a Ana, a mí, a todos los hermanos de esta congregación, a Laura, a Sandro, a los que hoy no pudieron estar por las razones que hayan sido, Padre Santo, pero que, Padre Santo, sigue tomando control de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestros cuerpos, Padre Santo, que nosotros
sintamos esa gran necesidad de estar en tu presencia, Padre Santo, de que las cosas del mundo no nos hagan debilitarnos ante tu presencia, Padre Señor amado, que si somos una congregación pequeña, Padre Santo, pero yo siempre digo somos una multitud aplastante, porque estamos delante, tú estás delante de nosotros como poderoso gigante, Padre, derribando todo muro, todo antemuro, Padre Santo, todo aquello que nos pueda alejar de Dios, Padre, quitando todo pensamiento, quitando toda altivez, quitando todo orgullo, Padre Santo, quitando todo aquello que nos aparte de la obediencia de Dios y el amor a tu Hijo amado, Padre Santo. Padre, queremos estar, Padre Santo, queremos estar nosotros unidos en la presencia del Espíritu Santo para saber que tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos, Padre Santo. Lo declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador y todos decimos amén, amén y amén. Que la gloria sea para Dios. Un aplauso del Altísimo. Y un aplauso, Padre Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y las gracias es a Dios. Digamos, Padre Santo, tú tienes control de tu pueblo. Padre Santo, tú tienes control de tu pueblo. Gracias, Waltercito, por la palabra. La verdad que me ha edificado mucho.